tal, amigos? Estamos muy contentos de compartir que Instituto Consumidos, el Instituto Bíblico de Cielos Abiertos, Amistad de Victoria, comenzaremos una nueva dinámica de enseñanzas en línea. Este primer curso será Introducción a la Hermenéutica, en donde aprenderemos herramientas prácticas para el estudio del texto bíblico, figuras literarias frecuentes en la escritura, principios de interpretación de géneros literarios de la palabra y más herramientas para que puedas profundizar en tu estudio bíblico y en tu relación con Dios. Las sesiones serán semanales, cada viernes, comenzando el 7 de julio al 4 de agosto a las 9 de la noche. Para poder inscribirte es necesario que entres al grupo de WhatsApp de Instituto Consumidos. En la descripción del video está el link y toda la información del curso. Acompáñanos a ser parte de esta nueva etapa en Instituto Consumidos en línea y prepárate más y más en conocer al Señor. Te esperamos. El tema de hoy es la caída del hombre. ¿Cómo se llama el tema de hoy? La caída del hombre. Y ahorita, conforme va avanzando la enseñanza, vas a poder entender un poquito más esa imagen que está aquí atrás, ¿verdad? Y estamos viendo fundamentos, estamos viendo pilares, estamos viendo ciertos principios. Y uno de los principios del cristianismo, o lo más importante de nuestra fe cristiana, por así decirlo, el inicio de nuestra vida de fe comienza con un evento al que normalmente le llamamos salvación. ¿Cómo le llamamos? Salvación. Usamos frases, ¿verdad? Los cristianos como ya eres salvo, ya fuiste salvo, ya conociste a Jesús. Yo usaba palabras, me acuerdo que escuchaba frases, ¿no? Llegaba a la iglesia, tenía poco tiempo, y de repente escuchaba que alguien decía: es que cuando yo me convertí, yo decía, algún transformer o en qué se convirtió, qué era, ¿verdad? Y usamos ese tipo de frases: convertirse, salvación, fui salvo. ¿Por qué? Porque el cristianismo, mi amado, el cristianismo bíblico no es un conjunto de reglas, no es un conjunto de normas, no es una serie de qué puedo hacer o qué no puedo hacer. Cuando muchas personas se acercan a mí que quieren empezar a venir a la iglesia, una de las primeras cosas que me preguntan es: ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer aquello? ¿Tengo que dejar de hacer ciertas cosas? ¿O qué tengo que dejar? ¿Verdad? Un amigo también, por ejemplo, cuando lo invito a la iglesia, nunca viene y siempre me hace la misma pregunta y siempre le contesto lo mismo. Me dice: ¿puedo ir aunque no sea cristiano? Yo, pues de eso se trata, ¿verdad? De que venga el que no conoce al Señor y aquí conozca al Señor. Pero cuando hablamos de la salvación, entonces voy a empezar a hablar de básicamente todo lo que tiene que ver a fondo con la salvación. Y lo estoy poniendo como fundamento. El primer fundamento era que Dios es Dios y que su palabra es realmente su palabra. Partiendo de ahí, entonces, todo lo que Dios dice que es, eso es así, nos guste o no nos guste. Amén. Esos amenes son muy a fuerza, pero pues sí, ni modo, a mí también me sale a fuerza. Hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo con Dios, tengo que ser sincero. Yo digo: Señor, sería más padre que dijeras: dale otra cachetada tú al que te dé una, pégale 2 veces, el que pega primero pega 2 veces, algo así, ¿verdad? Pero no, dice: pon la otra mejilla, y cosas por el estilo, donde yo digo: pues Dios tiene el control y Él sabe por qué. Pero lo importante es que tenemos que ver en Génesis capítulo 1, acompáñame a Génesis 1:26. Lo vimos en estos días, en estas pasadas un poquito. Cuando empezamos a estudiar sobre fundamentos, vamos a hablar de un principio
valga la redundancia, que es el principio de los principios. Di conmigo, principio de los principios. ¿Qué significa eso? Que cuando queremos descubrir algo importante de la palabra, tenemos que irnos al origen. Tenemos que ir a las primeras veces que se habla de algo o a la forma en la que Dios lo creó. Porque esa forma en la que Dios creó ciertas cosas, entre esos al hombre, nuestra relación con Él y la relación entre los mismos hombres, la forma en la que Dios hizo las cosas al principio eran las formas correctas y son las formas, vamos a usar esta palabra, ideales. ¿Sí? Hay veces que nosotros estamos viviendo de manera buena, pero no de manera ideal. Y el chiste de la vida cristiana no es vivir buenas vidas, es vivir vidas que glorifiquen a Dios. Son muy distintas. Tú puedes tener un buen negocio, tener buen dinero, tener buenas cosas, pero ser bien tranza, bien corrupto, andar facturando ahí ilegalmente, y entonces tienes las cosas pero no estás glorificando a Dios. Y tú puedes tener una vida hasta cierto punto más austera, más modesta, estar a gusto y bendecido, pero viviendo de una manera honrada, haciendo tu trabajo como para Dios, y entonces tu vida estará glorificando a Cristo. Y mi corazón y tu corazón lo que deben de buscar es glorificar a Cristo. Así que van viendo las cosas del principio. El principio de los principios está en Génesis. Génesis significa orígenes. ¿Qué significa Génesis? Orígenes. Así que vamos a ver el origen del hombre. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Eso está en Génesis 1:26. Y en Génesis 2:15, haciendo referencia a lo mismo, dice, tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardara. Y mandó, di conmigo, y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. En estos dos pasajes, o en estas dos porciones de la Escritura, vemos cómo Dios crea al hombre, y vemos que Dios tiene 6 formas en las que se relaciona con el hombre, o 6 cosas que le brinda al hombre. Número 1, lo primero que hace Dios con el hombre, sin que el hombre haya hecho absolutamente nada, es lo bendice. Di conmigo, bendición. Lo primero que Dios hace con el hombre y con la mujer es bendecirlos. Es lo primero que hizo. Y los bendijo Dios, dice la palabra. ¿Qué habían hecho ellos? Nada, existir. ¿Y cómo existieron? Por causa de Dios, así que ni siquiera era rollo suyo. Ellos aparecen de repente, ¿verdad?, en el panorama, en esta creación que ya está básicamente completa, que solamente falta la cereza del pastel, el cual éramos tú y yo, nuestros antepasados, Adán y Eva, y los coloca ahí, y Dios toma la toma la voluntad de bendecirlos. A eso se le llama gracia. ¿Por qué? Porque sin hacer absolutamente nada, Dios nos regala la bendición. Así que muchos de ustedes y muchos de nosotros en algún punto de nuestra vida nos preguntamos, ¿será que Dios me quiere bendecir?
¿Será que Dios quiere bendecir mi vida? ¿Será que Dios quiere bendecir mi familia? ¿Será que Dios quiere bendecir mi trabajo? Pues yo te digo desde ahorita que desde el momento en que te creó, te bendijo. Ya lo hizo. El que estés tú aquí hoy sentado, sentada, el que estés con vida, el que camines en medio de este mundo, significa que Dios ha querido bendecirte. Y después, durante estas enseñanzas, veremos todo lo referente a cómo nos ha bendecido. Pero de inicio, Dios nos bendice sin hacer nada, sin merecerlo. Dios nos bendice. Y eso a mí me debe de dar una seguridad, me debe de dar una libertad, porque no se trata de lo que haga o no haga. Vivimos en una cultura de hacer. Vivimos en una cultura, niños, por favor, si se pueden sentar, los dos que andan allá atrás corriendo. Necesitamos entender que estamos en una cultura, ¿verdad?, donde te dicen que tú te tienes que ganar las cosas, pero con el Señor hay una bendición simple y sencillamente por gracia. Lo segundo que hace es darle autoridad, y conmigo autoridad. Les dijo, sojuzgar la tierra y señorear. Gobiernen conmigo. Lo que Dios quería en su plan original era que el hombre lo acompañara en la tarea de gobernar. Dios es el rey de todo, amén. Dios es el creador, pero Dios es el gobernante. Dios establece las leyes, Dios establece las normas y Dios quiere gobernar. Pero Él quería gobernar esta parte de su creación, la tierra que conocemos nosotros, esta dimensión espiritual, la quería gobernar en compañía del hombre, en compañía tuya y mía. No quería ser un Señor aislado en un trono, nada más tomando decisiones. Él ama al hombre y lo creó, entre muchas cosas, para tener compañerismo, para tener unidad y juntos tomar decisiones, juntos gobernar. Dios nos necesita para nada. Dios no nos necesita, pero Dios nos quiere. Amén. Y en su deseo estaba participar con el hombre, y le dice, tú vas a ponerle nombre a los animales, tú vas a tener autoridad sobre todo lo que he creado. Te he puesto a ti al último para que tú me representes. Tú vas a mostrar mi gloria, tú vas a mostrar quién soy yo a la creación. Lo tercero que le da es que le da un llamado o una responsabilidad. Les dice, fructifíquense y multiplíquense. Los bendice, les da la autoridad para poder ejercer su llamado. ¿Cuál era su llamado? A mostrar la gloria a la creación, pero fructificarse y multiplicarse. Después les da una tarea: van a cuidar el huerto. Van a tener cuidado de todo esto. Ustedes lo van a labrar, ustedes lo van a cuidar, ustedes lo van a multiplicar. Di conmigo, Dios nos da talentos esperando que seamos buenos y los multipliquemos. Eso está en la parábola de los talentos, ¿verdad? Cuando Dios agarra a 3 personas, a uno le da un talento, a uno le da 5, a uno le da 10. Y al que le da 10 los multiplica y todavía lo pone sobre más cosas. Y al que tenía 5 los multiplica también y los bendice de la misma manera. Pero al que tenía 1 y lo escondió, dice que Dios lo trata severamente, el Señor lo trata severamente y le quita lo que tenía y se lo da al que trabajó más, al que multiplicó más. ¿Verdad? Nosotros vivimos en gobiernos con principios socialistas, donde se le da al que no tiene y al que tiene que quitarle. Bueno, la palabra no trabaja así. La palabra es: al que administra bien se le bendice aún más, y al que no lo hace porque no quiere trabajarlo, se le quita lo que tiene. Así que el Señor le da al hombre el Edén esperando que lo multiplique, esperando que lo labre, esperando que lo cuide. En Génesis 3:8 vemos cómo Dios se paseaba en el huerto, cómo Dios viene a buscar al hombre, y vemos que le da comunión con él.
le da amistad, no solo le da autoridad, no solo le da un llamado, no solo le da una tarea. A Dios le gustaba pasar tiempo con Adán y con Eva. Dios quiere, escucha esto, Dios anhela más pasar tiempo contigo diariamente a que vengas 1 hora y media, 2 horas el domingo cada semana. Esto de venir el domingo cada semana es parte de la vida del creyente, pero lo más importante es que tengamos una verdadera amistad con Él, que verdaderamente hablemos con Él, tengamos tiempos en nuestra semana, en nuestra vida diaria, poniendo nuestro trabajo, nuestra vida en sus manos, pasando tiempo adorándole, pasando tiempo en la palabra. Y a mero al último le pone, di conmigo, un límite. ¿Sí? Le pone límites, pero le pone un solo límite. Y es lo que hace hasta el final. Lo primero que hace es bendecirles, darle autoridad, darle un llamado, darle una tarea, darle comunión. Es decir, todo lo primero que hizo, las primeras 5 cosas que podemos ver que Dios hizo, fueron a favor totalmente del hombre, sin ninguna restricción, sin ninguna condicional. Y a mero al último les da una sola restricción, un solo límite. Pero escucha esto, los límites cuando son creados, no son creados para aburrirnos, no son creados para estropear nuestra vida. El propósito de un límite es guardar nuestra vida. Amén. Tenemos, por ejemplo, yo me acuerdo, siempre cuento esta historia, los que ya son más viejitos en Cielos Abiertos la han oído y los que no, pues la van a oír. Pero cuando Grecia estaba chiquita, muy, muy chiquita, demasiado chiquita, yo creo que pues apenas andaba caminando y subiendo y bajando escaleras, entonces tenía menos de 2 años. Y vivíamos en una casa, a mis papás siempre les ha gustado como que la vida extrema, y nunca hemos vivido en una casa con barandales, las escaleras, ¿sí? Las que yo me acuerdo no tienen barandal, es la pura escalera y el vacío. Y entonces venía Grecia bajando la escalera, malamente, porque ya le habíamos dicho que a los escalones no se iba, pero pues ya sabes cómo somos. Y de repente se cayó. Yo me acuerdo que yo estaba sentado viendo hacia la escalera y de repente veo a Grecia bajar y veo que se cae y empieza así como caricatura, pum, 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 y había un descanso. Y en el descanso se paró, pum, y se vino para el otro lado donde no había barandal y cayó justo donde había un mueble. Y te digo como caricatura, pum, rebotó en el mueble y pum, piso. ¿Verdad? Casi se mata. Nosotros lo vemos ahorita y lo contamos con risa, ¿verdad? Y jaja, sí, nos caímos y todo. A mí mi hermana Yukari, yo chiquito de meses, andaba caminando descalza en la casa, se tropezó, se resbaló con el agua descalza y para agarrarse me aventó y fui a chocar contra una puerta, ¡pah! Y caí inerte, ¿verdad? Ahora te explicas muchas cosas de mí, de Grecia y de cada uno de nosotros, ¿no? Mi hermano Saúl, sintiéndose Superman, se aventó y se rompió un brazo. O sea, éramos niños que jugábamos y nos dábamos en la torre, ¿verdad? Pero si hubiera habido un barandal, no pasa eso. ¿Por qué? Porque de entrada te puedes agarrar del barandal y bajar agarrado, y aún si te llegas a caer, está el barandal. Yo me acuerdo, ya más grande ahora, en la casa de ustedes, hubo un tiempo que yo dormía en el cuarto de arriba, y pues luego me daban ganas de ir al baño a medianoche, ¿verdad? Y entonces era yo a las 3 de la mañana en la casa de los Rodríguez, prendiendo la luz de entrada para poder ver y pegándome de espaldas con la pared y bajando así, porque con lo modorro yo tenía miedo de irme por donde no había barandal y que nada más en la mañana, a las 6 de la mañana del otro día, encontraran al gordo así tirado ahí desnucado. Imagínate qué triste eso. Pero entonces yo me iba así pegado a la pared. Bueno, los límites son para guardar tu vida.
Cuando Dios les dice, no coman de este árbol, esto es el límite, les da una explicación y les dice, porque el día que de él coman, morirán. El día que tú y yo violamos, escucha, los límites que Dios pone en nuestra vida, ese día hay muerte en nuestra vida. Es imposible desobedecer a Dios y tener una vida plena. De manera que le pone un solo límite. ¿Y qué hace el hombre? Conocemos la historia. El hombre viola ese límite. Una de las primeras formas en las que Dios muestra su amor con nosotros es otorgándonos libre voluntad. Di conmigo, libre voluntad. Libre albedrío. ¿Qué significa eso? La capacidad de decidir. ¿Por qué? Porque ahí tengo un argumento que muchos me han dicho. ¿Dios sabe todas las cosas, sí o no? A ver, quiero oírlos. ¿Dios sabe todas las cosas? Sí. Me dice, entonces, cuando Dios creó al hombre y a la mujer y les puso un límite, ¿sabía que lo iban a cruzar? Ahí ya no los oía todos convencidos, pero la respuesta es sí. Sí sabía. Y luego viene otra pregunta, ¿y Dios es bueno? Y entonces esta persona, ¿verdad?, con razonamiento entorpecido, porque es un ser como tú y como yo, hace la siguiente pregunta. Entonces, si es tan bueno y sabía que íbamos a cruzar eso, ¿para qué nos pone el árbol o para qué echa a andar el plan? Y pues cuando tú no sabes qué responder, dices, sí es cierto, ¿verdad? ¿Por qué? Y te enredan. Pero la razón es esta. Dios no quiere que lo ames porque no tengas otra opción. Si Dios no pone la oportunidad de desobedecer, nuestra obediencia no sería libre. Nuestra obediencia sería como la de un robot que no tiene para dónde hacerse. Pero Él quiere que tú y yo lo escojamos. Él no quiere estar ahí nada más. Él no es el novio maniático, ¿verdad?, que lleva a la novia al altar con una pistola en la cabeza. Si no te casas conmigo, te mato a ti, mato a tu familia y luego me mato yo. Pues, ay, eso. ¿Hay amor ahí? Ahí no hay amor, ahí hay un egoísmo, ahí hay una persona maniática. Pero Dios dice, yo te voy a ceder libre voluntad. Te voy a bendecir, te voy a dar todo lo bueno y al final te voy a dar la oportunidad de que mantengas eso o me desobedezcas. Estoy siendo muy claro contigo y te estoy diciendo que el día que comas de esto, lo que te espera es muerte. Ni te estoy engañando, ni te lo estoy dando a escondidas, ni estoy a ver si cae. No. Hay un amor en esto. La libre voluntad. Y el hombre, conocemos lo que hizo. El hombre fue y pecó. Y al momento que él peca, ocurre algo. Ocurre la muerte. El hombre, como resultado de la caída, fue corrompido. Di conmigo, corrompido. ¿Qué es corrompido? Corrompido es cuando algo se encuentra en un estado perfecto u óptimo y se empieza a echar a perder. Es como una comida, por ejemplo, que tú la tienes y te la puedes comer, pero la dejas un tiempo ahí, se va a corromper, se va a echar a perder, va a dejar de estar buena. El hombre había sido diseñado para no corromperse. En el huerto del Edén hay otro árbol llamado el árbol de la vida, en la cual nos iba a brindar, pues, ¿qué? Vida eterna. Sin embargo, cuando el hombre peca, todo esto lo puedes leer en Génesis 1, 2 y 3, no estoy yendo por el tiempo, pero cuando el hombre peca, el Señor saca al hombre del Edén y pone a un querubín cuidando la entrada con una espada flameante diciendo, no sea que toque del árbol, eche mano del árbol de la vida y sea eterno. Y al final de la historia, cuando Dios restaura
todas las cosas, al hombre cuando entremos a la ciudad santa se nos va a dar de comer de ese fruto. Ese fruto sigue ahí, sigue siendo una promesa. Y alguno de ustedes me podrá decir, Abimael, pero no, mira, el hombre comió y siguió vivo. ¿Por qué? Porque la muerte entró en el hombre, pero entró de una manera distinta a la que nosotros pensamos. El hombre no murió físicamente en ese momento, pero a partir de ahí comenzó a morir físicamente. Hay un punto en la vida, yo no sé si tú sepas, en el hombre, en el varón, en la mujer no sé cuál es, pero en el varón sí. En el varón yo sé que después de los 33 años, los 33 años son la cúspide del desarrollo físico del varón. No hay una mejor edad que los 33 años, ¿sabías tú eso? Los que ya pasamos por ahí decimos chale, ¿verdad? Los que aún les falta, pues emociónense. Jesús vivió hasta los 33, fue la edad perfecta en la que el cordero inmolado estaba en su clímax, y ahí, a partir de ahí, comienza una degradación. No es que al día siguiente te mueres, pero ya no te desarrollas, y en el momento que dejas de desarrollarte, empieza la caída. Te empiezan a salir canas, algunos antes, ¿verdad? Se te empieza a caer el pelo. Vi un video de cómo se despierta la gente a los 15 años. Suena la alarma y brincan de la cama, ¿verdad? Y luego a los 20, así como que dicen, ay, qué flojera, ¿verdad? Y se van levantando. Pero ya a los 30, mi amado, te levantas y todo empieza a tronar, ¿verdad? Truena la cama, truenas tú, te truena la espalda, te truenan los pies, todo truena. ¿Por qué? Porque empezamos una decadencia, la muerte física. Pero también el pecado corrompió la mente del hombre. Vino la muerte a la conciencia. Cuando el hombre vivía con Dios en un estado perfecto, no tenía miedo de nada. Él veía a un león, estaba junto con el león y no le tenía miedo. ¿Sí? ¿No te ha pasado que vas en la calle, vas en la calle y no sabes que hay un perrito en una de las casas y de repente te ladra un chihuahua sin que te des cuenta y brincas, ¿verdad? Y dices, ¿qué onda conmigo? ¿Qué me va a hacer ese perrillo? Bueno, el hombre hoy tiene miedo de muchas cosas, pero Adán no tenía miedo hasta que pecó. Cuando Adán pecó y Dios vino a buscarle, tuvo miedo y se escondió. Y su mente ya estaba quebrada. Y la última muerte, que es la más terrible de todas, fue separado de Dios. Por eso vemos que cuando el hombre cae, como resultado el pecado corrompe al hombre y a la creación y trae esclavitud, muerte y separación. ¿Por qué esclavitud? Porque dice la palabra que el que comete pecado, esclavo es del pecado. Y el pecado nos esclaviza. En Génesis 1:11, cuando Dios estaba creando todo, hizo lo siguiente, dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semillas, y árbol que dé fruto, di conmigo, fruto según su género. Dice que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto según cuya semilla esté en él, según su género. Di conmigo, género y naturaleza. Después en Génesis 1:24 y 25 dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie. E hizo Dios animales de la tierra según su género, ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Dios crea las plantas, crea a los animales y crea al hombre
bajo una misma ley, que se va a reproducir y va a dar fruto según su género y según su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de cada uno? Es bien importante entender esto, porque nosotros nacemos por consecuencia de la caída con una naturaleza caída, con una naturaleza corrompida, ¿sí? ¿Cuál es la naturaleza de un cochinito, de un marranito, por ejemplo? Dice la historia que un niño compró un marranito, rosita, bien bonito, redondito, y lo agarró y lo llevó a su cuarto y lo limpió, lo lavó, lo llenó de polvo, perfume, le puso un moño rosa, ¿verdad? Bien bonito el marranito, le pintó sus chapitas y lo dejó en la casa. Y él estaba muy contento con Orson, ¿verdad? Su marranito. Vamos a ponerle Orson como el de Garfield. Y entonces de repente entró el papá y dejó la puerta abierta y el marranito salió hecho la mocha y había un charco de lodo ahí y se metió al lodo y se empezó a revolcar y a dar vueltas y a comer ahí lo que había. Y salió el niño y lo vio y le dijo: ¡No! Orson, ¿qué hiciste? Y agarró a Orson y lo metió rápido a la casa, lo bañó, lo limpió, lo secó, le puso la secadora de aire, lo volvió a polvear, le volvió a poner perfume, le volvió a poner sus chapitas y se sentó con él a ver la tele. Y de repente la mamá estaba en la cocina y le pegó al bote de la basura con todas las sobras del día y se cayó el bote de la basura y Orson nada más volteó y órale, salió como trueno y se metió al bote de la basura y se empezó a revolcar ahí y a comer las sobras. Y entonces dijo el niño: no, Orson, ¿qué estás haciendo otra vez? Y así otra vez lo limpió y lo bañó y todo, y llegó y ya se iba a acostar, y antes de que se acostara se abrió la puerta, ¿verdad? Otra vez, y salió corriendo al charco de lodo, se metió y dijo: mendigo marrano, ya no voy a hacer nada. Y se enojó y el papá le dijo: hijo, no te puedes enojar, porque esa es su naturaleza. No quiere, Orson, no es que él quiera, es que algo lo jala hacia eso, lo lleva a hacerlo. Hace días estaba platicando con Chuy acerca de perros, ¿verdad? Porque mi perro acaba de ser papá hace unas cuantas semanas, ¿verdad? Y me dice Chuy, me dice: mira, la perra sabe qué hacer, no le tienen que ayudar, ¿sí? Ella tiene a sus cachorros y ni metan la mano ni anden ahí, ella sabe qué hacer. Y yo me pregunto: ¿cómo sabe qué hacer? Si mis hermanas ocupaban a mi mamá para que le ayudara con el primer niño a bañarlo, ¿sí me entiendes? Porque se les iban a caer y se les iban a romper la mollera y no sé qué tonto. Porque tienen una naturaleza, hay instintos en ellos. Ahora, todos nosotros que estamos aquí sentados, nacemos con una naturaleza de pecado. Porque Adán y Eva, antes de reproducirse, corrompieron su naturaleza. Y a partir de ahí, todo ser humano que nace con la misma naturaleza de ellos. Y así como tú no puedes tener un árbol de manzanas y esperar que te dé limones, porque sería una tontería, y como tú no puedes cruzar dos perros y esperar que nazcan conejos, de la misma manera tú no puedes cruzar a dos seres caídos y esperar que nazca alguien justo y santo. No puedes. Así que todos nosotros desde que nacemos quebrados, nacemos rotos, nacemos, escucha esta palabra, totalmente, di conmigo totalmente. No en parte, no tantito, totalmente depravados, totalmente malos y totalmente con una tendencia hacia la maldad. Yo sé que no te gusta, yo sé que estás pensando: yo no era tan malo. Eso es lo primero que empezamos a pensar. Yo no. El pastor sí, mira, tiene cara de que era bien desgraciado, pero yo no.
lo más malo que yo hice es robarme la feria de las tortillas y pues a veces no le bajaba al baño, ¿verdad? Pero de ahí en fuera yo no soy tan malo. Mi amado, tú y yo somos perversos, depravados, y hay pura maldad en nosotros cuando no estamos en Cristo Jesús. Y ese silencio es el que quería que se hiciera. Porque así nacemos. ¿No me crees? Pues Romanos 6:23 dice, porque la paga al pecado es muerte. Desde ahí vemos lo que Dios dijo: el día que de esto comas, morirás. ¿Por qué? Porque la paga al pecado es muerte. ¿Tú has pecado? ¿Cuántos de aquí han pecado alguna vez? Pues todos aquí hemos pecado. Todos aquí merecemos la muerte. Ahora tú me vas a decir, no, Abimael, el hombre no es malo, el hombre se hace malo. No, mi amado, el hombre peca porque ya es un pecador. Es como el perro que muerde porque es perro. ¿Sí me entiendes? El marrano se ensucia porque es marrano. Es nuestra naturaleza. No es cierto, Abimael, yo no te creo eso. Mira los niños tan bonitos que se ven. Agarra a 3 niños chiquitos, ponlos en un corral y dales un solo juguete. Y yo quiero ver qué tan lindos son. Yo quiero ver que el niño 1 le diga al niño 2, juegue usted. No, después de usted. Y llega el tercero, a mí no me tomen en cuenta, primero ustedes. Se van a estar jalando los pelos, pateando, llorando, rompiendo el juguete. ¿Por qué? Porque hay egoísmo. Nacemos quebrados. Tú agarra a un niño chiquito, déjale crayolas en una pared y la va a pintarrajear toda. Pero eso no es lo malo es que vas a llegar, le vas a decir, ¿por qué hiciste de eso? Y el niño con las crayolas en las manos, la cara pintada, va a decir, yo no fui. Yo no fui. Y si tiene un hermano, además va a ser traicionero y va a decir, fue él. ¿Y quién le enseña eso al niño? ¿El niño va a un curso de eso en el kinder? Vamos a enseñarte a decir mentiras. El niño sabe decir mentiras. El niño no sabe decir la verdad. Al niño le enseñamos a decir la verdad porque es lo que va contra su naturaleza. Y aprende a decirla, pero eso no le quita lo que tiene adentro. Sigue siendo un mentiroso que aprende a fingir. Sigue siendo un envidioso que tiene que compartir a fuerza. Deja a ese niño crecer y ponlo en un ambiente hostil. Ponlo en un ambiente donde la familia esté fracturada, donde haya violencia en su alrededor, donde esté cerca de drogadicción, y ese niño va a crecer 99.9% siendo un posible malandro. ¿Por qué? Por la naturaleza. Eso somos. No te creo, Abimael. Bueno, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos? Todos. Tu mamá, tu papá, tu hijo, el que te cae mejor, tu novio de la secundaria, todos pecaron. Están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:9 es aún más poderoso, dice, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Es que mi papá es bien buena onda. Es un desgraciado buena onda. ¿Por qué desgraciado? Porque está fuera de la gracia. ¿Sí me entiendes eso? Si está en Cristo, es un pecador bajo la gracia, redimido, cambiada su naturaleza, pero fue injusto un tiempo. Lo que está atrás de mí es un pequeño dinosaurio recién nacido de Jurassic Park.
Cuando yo vi esa película, 1994, y salió esa escena, todos en la sala le hicieron todos, porque ves a ese pequeño dinosaurio saliendo de un huevecillo indefenso, todavía lleno de sangre, y dices, cosita, pero déjalo crecer. Deja crecer a ese bebé. Tópate eso a medianoche cuando vayas por el agua al refri. Te van a caer y volver a subir los pantalones del miedo. Eso somos nosotros, mi amado. Nacemos bonitos. Ay, cuero, no hace nada. Mira el bebé, tan tierno, tan dulce. Los papás pasan horas en las noches nada más viendo cómo duermen. ¿Sí? Pero ya cuando son adolescentes, ahí lo dejan en la casa, ¿verdad? O con el tío, o a ver qué onda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque brota lo que somos. Solo necesitamos tiempo para que se evidencie lo que somos. Ponme la persona más buena que tú consideres buena, sin Cristo en su vida, y dale el poder de la eternidad. Y aunque se tarde cientos de años, pero va a terminar corrompido. La única diferencia entre nosotros muchas veces es el ambiente en el que estamos, que restringe hasta cierto punto la maldad que tenemos, pero no la quita. Ahí sigue. Según la Biblia, no según yo, el corazón del hombre es perverso, engañoso e incurable. Eso está en Jeremías 17:9. ¿Cómo es nuestro corazón? Perverso, engañoso e incurable. ¿Y por qué le haces caso? Si mi corazón es perverso y mi corazón es engañoso, cuando no estoy en Cristo, ¿qué me hace pensar que ese corazón perverso y engañoso me va a ayudar a tomar buenas decisiones? ¿Por qué andas con ese vato que es malandro? Claramente es un sicario, ¿verdad? Vende mota en un punto y le pega a la mamá. Es que me enamoré. Pues mijita, desenamórese. No le haga caso a su corazón perverso y engañoso. Es que ya no sé qué soy, ¿verdad? Nací siendo hombre, pero hoy siento que soy un perro, o siento que soy una planta, ¿verdad? O me siento una niña de 6 años. Mi corazón me lo dicta, tu corazón te dice pura basura, porque está lleno de basura, porque está corrompido. Cuando vienes a Cristo, Él te da un corazón nuevo, de carne. Cambia el podrido y pone sus leyes en el nuevo. Por eso, cuando vienes a Jesús, tienes que empezar a ver el mundo distinto. Si tú sigues viendo el mundo igual que cuando no estabas en Cristo, aquí te tengo una noticia: no estás en Cristo, solo estás en una iglesia. Pero sigues siendo igual de perverso. Según Marcos, está lleno de maldad el hombre. Según Juan 3:19, el hombre ama más las tinieblas que la luz. Según Romanos 3:10, no busca a Dios. Según Romanos 5:6, es débil e impío. Según Romanos 6:20, es esclavo del pecado. Según 1 Corintios 2:14, no puede entender, no es que no quiera, no puede entender las cosas espirituales. Es que no entiendo la Biblia, es que no entiendo a Dios, es que no entiendo por qué esto. Es que no has nacido de nuevo. Porque el que nace de nuevo comenzará a comprender las cosas espirituales. No es que seas menso, es que estás pervertido. Porque hay gente que me dice: ay, pastor, yo estoy bien menso, yo no entiendo nada del cristianismo. No es que estés menso, es que estás nublado. Ahora, otra cosa es que no le entiendas a un versículo, ¿me entiendes? Yo mismo hay pasajes en la Biblia con los que no, pero una cosa es no entender nada y otra cosa es que necesitas preguntarle al Espíritu Santo acerca de ciertos puntos y Él te va llevando. Está muerto en sus pecados. Efesios 2:1 dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Efesios 2:3 dice que por naturaleza, ¿por qué?
por naturaleza somos hijos de ira y somos enemigos de Dios. Cuando tú no estás en Cristo, eres un hombre o una mujer, número uno, con una naturaleza caída, número dos, totalmente depravado, aunque compres todos los chocolates de voluntad contra el cáncer, aunque ayudes a viejitas a cruzar de la calle, aunque vayas y des comida a los pobres, lo que haces no cambia lo que tú eres. De la misma manera, al revés, cuando tú ya estás en Cristo y la riegas, no dejas de ser santo, no dejas de ser justo, no dejas de ser hijo. Porque lo que cambia Jesús en nosotros no es lo que hacemos, Jesús cambia quiénes somos. ¿Me entiendes eso? Así que si yo tengo todo lo que está dentro de mí podrido, yo no necesito que me pongan perfume, me pongan un moño como el marranito ese, me enseñen a ir a la iglesia, me quite las playeras que usaba y me ponga playeras bonitas y corbata y deje de decir maldiciones y use lenguaje, ¿cómo está, hermano? Gloria a Dios, bendecido, y empiece a cambiar toda mi cultura y mi forma de ser. Eso no sirve de nada si primero no ha cambiado mi corazón. No se trata de ir a la iglesia, se trata de tener un encuentro con Cristo. La realidad de nuestra naturaleza caída, nuestro estado de depravación, es que necesitamos un cambio de naturaleza. ¿Cuál es mi problema? La naturaleza. ¿Qué necesito? Que me la cambien. Sencillo, ¿no? ¿No has oído esta frase? Es que tú eres como eres y no cambias ni volviendo a nacer. Pues exactamente, porque tu naturaleza así es. Pero hay un nacimiento nuevo que Cristo ofrece que sí cambia tu naturaleza. Necesitamos un cambio de naturaleza, necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos salvación. Estoy preso, estoy oprimido, soy víctima de mi naturaleza y del pecado y estoy condenado a muerte. Voy encadenado junto con miles de personas directito al infierno. Necesito que alguien venga y me salve. Y te digo una cosa, tú también. Y tu vecino también. Y tu primo que no va a ninguna iglesia porque no es cristiano, también. Y tu otro primo que sí va a la iglesia, pero que evidentemente no ha nacido de nuevo porque sigue siendo un desgraciado, también. Y tu tía que hace pasteles bien ricos y ayuda a todos los pobres, también. Y el novio ese que según tú es mejor que muchos cristianos, nada más que no es cristiano, también. Y tus hijos pequeños e indefensos, bonitos y buena onda, también. Porque no se nace en cuna cristiana, se nace en un hogar que te van a presentar a Cristo más fácil que en otros hogares, pero tu hijo tiene que tomar una decisión. Si tú eres papá, tu hijo no es salvo porque tú seas salvo. Necesitas orar por su salvación, necesitas hablarle el evangelio y necesitas ser un ejemplo a seguir. Si haces esas tres cosas, es muy posible que seas salvo, pero al final de cuentas él decide. Pero si aparte de todo nunca te ve leer la Biblia, siempre te ve maldecir en el tráfico y siempre te ve quejarte del pastor, pues Dios mío, más difícil va a ser. Todo se arregla con Jesucristo. Jesucristo es la respuesta. Él es nuestro Salvador. Así le cantamos, ¿no? Pero eso es lo que yo le hice una pregunta a mi pastor, al que era mi pastor, como a las 3 semanas, porque decía, es que ya eres salvo. Le dije, ¿y salvo de qué? Era una pregunta genuina, o sea, es que ya te dieron salvación. ¿Cómo? O sea, ¿por qué necesitaba salvación? Y me explicaron en grandes rasgos todo lo que hoy te hablé. Y entendí que necesitamos ser salvos.
La próxima semana, mis amados, seguiremos profundizando en cómo Cristo nos otorga esa salvación. Pero hoy lo más importante de todo es que tú salgas y reconozcas, número uno, si ya eres salvo, recuerdes que eras la peor persona del mundo. No nos gusta eso y siempre nos justificamos, no era tan malo como fulano, fulano era peor. No, mi amado, el más grande ladrón, el más grande asesino, el más grande violador, y tú que nada más no amabas a Dios, están en la misma línea, porque para Dios el pecado es pecado, no hay grados, no hay niveles, no hay colores, no hay pecados bien rojos y unos medio blancos, si no son chistes. ¿Hay pecado o no hay pecado? Y si tú no estás en Cristo, mi amado, entiendas eso. El problema que te arrastra y por lo cual no has podido cambiar, no es porque no seas fuerte, no es porque no le eches ganas, es porque no puedes. Nadie puede cambiar. Necesitamos que nos cambien y solo Cristo lo puede hacer. ¿Sí? Si tú eres una mujer cristiana que no tiene pareja y el vato con el que te anda tirando rollo no conoce a Cristo y te dice, por ti voy a cambiar, carcajeate. ¿Sí? Y no te compres esa mentira, porque nadie cambia por nadie. Nos necesita cambiar Cristo. Y si Cristo te cambió, mi amado, ni el diablo te saca de ahí. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque no hay nadie más poderoso que nuestro Dios. Así que esa es una realidad. Si tú crees que antes eras medio bueno, no lo eras. Si tú crees que si no tienes a Cristo, no importa tanto, al fin que más o menos la haces, no es cierto eso. Hay una total maldad. Y por eso necesitas y necesito un Salvador. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias que tú eres nuestro Salvador. Te doy gracias, Señor, que aunque lo vamos a ver la próxima semana, tú naciste bajo una naturaleza diferente porque fuiste engendrado por el Espíritu Santo. Pero semejante a nosotros, naciendo de una mujer virgen, y viviste santamente, y así como el primer Adán pecó y la maldición por él entró a la humanidad, tú viviste en justicia y por ti vida eterna viene a nosotros. Y en ti está el poder de cambiar nuestra naturaleza. Si el día de hoy entendemos que necesitamos eso, y tal vez no sabemos cómo va a pasar, pero entendemos esa necesidad, yo te animo a que en tu tiempo con Dios le digas, Señor, sálvame, y Él lo va a hacer. Sálvame, con un corazón sincero, reconociendo la falta que tenemos, y Él va